Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. ¿Será ya noticia otro corrupto en el gobierno de Arce? Bueno, ex procurador, pero era de este gobierno. 11 contratos de abogados por una cifra millonaria. Está denunciado por el actual procurador. Los incendios no cesan, la impotencia se generaliza y el gobierno no dicta la emergencia nacional que claman las personas afectadas y bueno, que claman todos los solidarios con los millones de animales incinerados. Tenemos, además de la indolencia del gobierno, declaraciones de Evo Morales, siempre polémicas, siempre para discutir. Además, otra declaración también polémica que viene desde Santa Cruz. Hay que cruceñizar el país. A estas noticias, algunas gotitas de noticias económicas, como el monto enorme que el gobierno está destinando para el pago de la deuda externa. Arranquemos, Cacho, un abrazo, bienvenido. ¿Con qué tema quieres empezar? Amalia, ¿cómo estás? Quizás podemos arrancar con el tema de los incendios. Esto está realmente preocupando al conjunto del país y crece mucho y muy aceleradamente la voz que está pidiendo, está exigiendo al gobierno central que declare desastre nacional, no emergencia porque ya está declarada la emergencia, sino desastre nacional, que tiene como consecuencias el dejar de lado toda la burocracia que hay para la contratación de servicios de ayuda que se necesita en este momento. Pero sobre todo se abre el Estado boliviano a que reciba ayuda internacional con mayor efectividad, más rápido y que atiendan el tema de los incendios. Ayer el alcalde de San Rafael, Jorge Vargas, lloró en pleno acto central allí en la plaza principal de la capital cruceña porque se ve impotente, no sabe cómo ya atender. Te acordarás que el presidente del comité cívico, que lo entrevistamos también ayer, dijo que el 53% del municipio de San Rafael está en llamas. Los de San Miguel están apoyando al alcalde, todos los niños son los migueleños. Estamos los migueleños, nosotros alcalde de San Rafael. Como San Miguel de verdad, apoyamos los alcaldes, venimos de la comunidad. ¿Quién defiende a Santa Cruz? Los cruceños. Bueno, y de las lágrimas del alcalde de San Rafael se ha pasado a la polémica. El propio alcalde ha dicho que nunca ha recibido la ayuda que se necesitaba, que los efectivos militares que fueron desplazados en su momento luego fueron replegados. El viceministro de Defensa Civil ha salido a decir que eso no es verdad, que está mintiendo el alcalde y que más bien tiene él un video en el que muestra que el alcalde está agradeciendo la ayuda que le dio Defensa Civil. Bueno, se ha armado toda una polémica, no solamente en San Rafael, está abarcando al conjunto del departamento, ya que la diputada María René Álvarez está pidiendo que el gobernador presione para que se declare el desastre a nivel nacional. El gobernador ayer se ha pronunciado y en el acto central, digamos el acto más importante por la efeméride cruceña, dijo: exigimos que se declare desastre nacional. Ahora ya no podemos atender más esto, ha sobrepasado nuestras capacidades y es esto lo que tiene que ocurrir. El gobierno no ha dicho nada sobre este tema, Amalia, hasta el momento. El presidente, de hecho, no ha ido a los actos centrales de la efeméride cruceña y entonces en este momento no sabemos si el camino va a ser la declaratoria de desastre nacional, que también es un reconocimiento de que ha sido sobrepasado el gobierno en este combate al fuego, pero sobre todo es ayudar. La idea es ayudar de todas partes, que venga la ayuda, porque calculan los expertos que el avión cisterna que está operando ha quedado insuficiente. Tan grandes los incendios que las descargas que está produciendo el extratanker y los helicópteros no son suficientes ya para apagar los incendios. Se necesitarían al mínimo, dicen los expertos,
4 aviones cisterna que deberían llegar al país lo antes posible. Sí, el desastre nacional es el gobierno, ¿no? Qué desastre nacional que tenemos que padecer todos, Cacho. El alcalde de San Rafael no tiene por qué mentir. Llegaron 14 soldados. Cuando llegaron, el alcalde agradeció. Además llegaron con algunos víveres, en fin. Pero por Dios, los 14 se fueron porque ¿qué van a hacer ante la magnitud de las olas de fuego, Cacho? Es una cosa tremenda, no hay nada que hacer. Y encima decirle mentiroso a un alcalde, es decir, no hay el mínimo de tino, ¿no? Bueno, Cacho, incendio, Sudamérica está ardiendo, ¿no? Las dimensiones del Brasil, ¿no? Siendo un país tan grande, ¿no? Un país que es en sí más de la mitad del continente. Se registraron, ¿sabes cuántos? Más de 300.000 focos de incendio en los 13 países de Sudamérica. Pero en Brasil, el fuego ha devorado más de 11 millones de hectáreas. 11, para que veas la dimensión. Se comió inclusive las plantaciones de café, razón por la que el precio del café a nivel internacional está trepando por los cielos, ¿no? Bolivia, la mitad del Brasil, pero fíjate la proporción entre Brasil y Bolivia. Bolivia, que es un territorio pequeño en relación a Brasil, la mitad, 5 millones, casi 6 millones de hectáreas, millones, es lo que está pasando en Bolivia, no tiene antecedentes. Pero ya entre Brasil y Bolivia, pues son casi 17 millones de hectáreas, Cacho. La Amazonía está con pena de muerte, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, pero no solo es Brasil y Bolivia, hay incendios en el Ecuador. El presidente de Ecuador no pudo ir a Nueva York a la Asamblea de las Naciones Unidas porque empezó el incendio en el Ecuador. Milei volvió a las carreras porque hay incendio en Córdoba. En fin, hay una situación de emergencia. Paraguay no se libra y esa es la situación alarmante, ¿no? Que requiere de políticas regionales, nacionales y regionales para parar de una vez esto. Hay 1.200 especies de animales en nuestro país que están al borde de la extinción porque están desapareciendo, se han quemado en este incendio de casi 6 millones de hectáreas. En este momento el paso inicial para encarar esto ya a un nivel superior, que no son estos esfuerzos que son encomiables, la verdad que son dignos de destacar, pero que han resultado ser insuficientes ante la tremenda tragedia que se está viviendo en el departamento de Santa Cruz, es que el gobierno declare este estado de desastre nacional. Precisamente los miércoles hay gabinete, Amalia, del presidente Luis Arce Catacora. Ojalá en esta reunión de gabinete se pueda considerar este clamor de parte de Santa Cruz, que viene desde las provincias, los municipios rurales, la gobernación, la alcaldía de la capital cruceña. Hay que entender la situación en la que están. Ayer, por ejemplo, el presidente del Comité Cívico de San Rafael explicaba, por ejemplo, que es como un cinturón de fuego de 500 kilómetros de extensión. Es increíble, eso solamente se puede ver en ciencia ficción, en películas de ese tipo de formatos. Imagínate, dice que están por trasladar, imagino, miles de cabezas de ganado a otros potreros porque tienen que salvar a los animales, a las reses, porque en cualquier momento van a empezar a arder los potreros, que son, según el presidente cívico, inversiones son millonarias que se hacen año tras año para ir generando esta producción ganadera. Es muy complicado lo que está sucediendo.
va a generar problemas económicos para todos los bolivianos, se va a encarecer las cosas otra vez, y entonces yo creo que en esta reunión de gabinete tendrían que tomar alguna decisión que vaya por este lado que estamos mencionando. Y yo insisto en mi propuesta, vendan el avión presidencial que Evo Morales compró con un enorme sobreprecio de $40 millones. Compren 2 aviones que sirvan para apagar incendios. Los incendios políticos, esos no se apagan de esa forma, pero podríamos tener, Cacho, estos aviones a disposición de la gobernación de Santa Cruz, listos para apagar el primer foco de incendio, no esperar 4 meses, ¿verdad? Los tenemos que tener ahí, porque es la historia de todos los años. Todos los años sabemos que esto se produce por la práctica nefasta del chaqueo y por los intereses de grupos sociales o de grupos criminales que utilizan el fuego para apoderarse de las tierras fiscales y de las privadas también. De tal modo que, por favor, vendan el avión presidencial. Cacho, vamos a la polémica. ¿Quién dijo esto de que hay que cruceñizar al país? ¿Qué quiso decir con esto? ¿En qué contexto lo dijo? Lo dijo José Luis Fara, él es presidente de la CAO, pero este año ejerce la CAO la presidencia de FEXPOCRUZ, que es la entidad que conduce, que organiza la feria exposición más grande del país, la ExpoCruz 2024, en este caso. Entonces, un año es CAINCO, el otro año es CAO, y van intercalando. Este año le corresponde a la CAO. José Luis Fara dio un discurso en la inauguración oficial anoche, a la que no asistió el presidente del país, y dijo que Santa Cruz ha logrado consolidar su modelo de desarrollo económico desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y lo ha hecho con mucho éxito, ha generado mucha cantidad de empleos, ha generado muchas oportunidades para los sectores productivos de Santa Cruz. Y en medio de esta explicación dijo, lo que hay que hacer ahora es cruceñizar Bolivia, ¿no? O sea, expandir este modelo exitoso de desarrollo cruceño al resto del país, porque José Luis Fara encuentra que hay potencialidades económicas en los distintos territorios que componen Bolivia, en el occidente, en el sur, en el oriente boliviano. Entonces, él cree que, y me imagino que es una postura compartida por los empresarios agropecuarios de Santa Cruz, que se puede expandir este modelo. Casualmente, Ronald Nostas, que es expresidente de la Confederación de Empresarios Privados, es un empresario cruceño, ha publicado hoy una columna en varios medios de comunicación donde dice que lo que falta a Santa Cruz es liderazgo político. Por ejemplo, él dice, de los 17 ministros del gobierno actual, hay solamente 2 cruceños. De los 57 viceministros que componen el gobierno actual, hay solamente 4 viceministros cruceños. No hay un solo cruceño dirigiendo un órgano del Estado, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el electoral, ni el judicial, y tampoco está conduciendo una entidad nacional de peso, ¿no? La Contraloría, qué sé yo, alguna otra institución. Entonces, se apareja esta propuesta, que es más económica de José Luis Fara, con una propuesta, una mirada más política que la que lanza Ronald Nostas, ¿no? Entonces, quizás cruceñizar Bolivia se puede entender como este intento de que se hagan las cosas en términos económicos como se ha hecho durante tantos años, hablamos de unos 70 años, y desde lo político, de una vez tomar protagonismo y las riendas del país, ahora que se vienen las elecciones del 2025. Así he entendido yo esta intención de cruceñizar Bolivia desde el lado económico, pero también desde el lado político. A ver, de este lado político, Cacho, si los dirigentes cruceños fueran una luz en la gestión pública, tendría sentido, ¿no? Pero carambas, gobernación
gobernador que entra sale con cargos de corrupción y no se libra a Camacho, que está pobrecito preso en Chonchocoro por otros motivos también, por motivos políticos sumamente injustos. Pero hay cargos económicos, de manejos irregulares, y la alcaldía ya, ¿para qué te digo, Cachito? La alcaldía es un nido de corrupción, igualito que en el resto del país. Dirigente cruceño que ha entrado a un ministerio ha salido también igual, ¿no? Ha echado mano aquí, ha echado mano allá, con cargos aquí, se aprovechó de esto, se aprovechó del otro. Recuerdo a este chico que vino a dirigir Entel en el gobierno de Yanín Áñez, fue cuanto más cruceños hubo en el gobierno. No sé si coincidirás conmigo, cruceños y venianos. Dejaron la crema, ¿no? Este chico que tomó Entel, pero en 3 meses hizo barbaridades, en 2, 3 meses. Entonces, hay un problema que no tiene que ver con si eres cruceño, paceño, potosino, es decir, hay un problema nacional que es el de la corrupción y de la gestión pública. Ahí no se libra nadie. Yo creo que tiene que ver con una necesidad de cambio de actores sociales, de pensamiento y de controles, un gobierno que establezca controles en la administración pública al margen de si nació en Potosí, en Oruro o en Pando. Tal vez a lo que se refiere Farah tiene que ver con el rol importante, protagonista del sector privado, ¿no? Y en eso yo coincido. Pero no te olvides que cuando la minería estuvo en apogeo, pues el sector privado también estuvo en apogeo en ese sector, porque no le puedes pedir a La Paz o a Oruro que tenga un agro igual que el de Santa Cruz. No es concebible, ¿no? Porque tiene que ver no solo de las raíces ancestrales, pero también del impacto de la reforma agraria. O sea, son cosas que no se pueden aplicar. De tal modo que es parcial, ¿no? Uno no puede llevar un modelo de microagricultura a Santa Cruz porque hay otra condición y no puedes aplicar la agroindustria en el altiplano paceño. No sé. Entonces, dejémosla ahí, Cacho. Y yo propongo más bien, Amalia, hacer un esfuerzo de entrevistar a José Luis Farah, que cuente las claves de esta propuesta de cruceñizar Bolivia. A ver, por ahí encontramos alguna cosa que no la estamos tomando en cuenta ahora. Porque sí, efectivamente, hay estos casos que tú mencionas, pero también hay casos positivos. Por ejemplo, la gestión de Rubén Costas, que estuvo creo que 15 años al mando de primero la prefectura cruceña y luego la gobernación, tuvo importantes avances, ¿no? De hecho, la electrificación en toda el área rural de Santa Cruz ha sido uno de los avances en la gestión pública desde la gobernación, ¿no? Sí, bueno, pero eso no, Cacho, no es una particularidad, ¿no? de ser cruceño. Electrificación ha habido en todo el país. Eso no es lo particular. ¿Qué aportó en la gestión? Bueno, también cruzado por la corrupción, en fin. No hay nada nuevo bajo el sol. Acá, Amalia, hay todavía lugares, poblados que no tienen luz en el departamento de La Paz. Bueno, en Santa Cruz también. En Santa Cruz también, Cacho. Es decir, no es que hubiera transporte. Es todo lo contrario. Yo creo que más bien ha habido un avance muy notorio de querer, de alguna manera, igualar el desarrollo humano en el departamento de Santa Cruz. Y eso es un avance de la gestión, primero como prefecto y luego como gobernador de Rubén Costas, que seguramente podrá explicar mejor hasta dónde llegó su gestión departamental. Otro es, ¿te acordarás, Amalia?
en los gobiernos neoliberales había sí un peso específico de Santa Cruz. Chacho Justiniano, por ejemplo, era uno de los superministros de Gonzalo Sánchez de Lozada. Chacho Justiniano, Carlos Hugo Molina en ese momento y otras personas que vienen de Santa Cruz, Fernando Barberí, tuvieron esta idea que luego se plasmó en la ley de participación popular, ¿no? Que era generar una especie de distribución, de democratización de los recursos públicos hacia los municipios. El gobierno de Jaime Paz, ¿no? Quien tenía, digamos, una presencia, digamos, representando a Santa Cruz en su momento fue Carlos Fufi Saavedra, que fue ministro en el área económica, bueno, pasó por varios ministerios. Entonces, quizás es eso lo que está reclamando Santa Cruz, que de haber tenido presencia, peso específico en las decisiones de los gobiernos, ahora es prácticamente desaparecida su presencia y su gravitación. Entonces, quizás eso también se reclaman ellos a sí mismos, ¿no? Es decir, hemos perdido el liderazgo, hemos perdido las posibilidades que teníamos antes. Pero yo creo que una manera de saber si estamos apuntando bien es hablando con José Luis Fará, quien ha expresado anoche esta propuesta. Cachito, si Arce tuviera medio gabinete cruceño no cambiaría nada. No cambiaría absolutamente nada, porque ese no es el problema. El problema de Santa Cruz es que después de Banzer no ha parido un liderazgo nacional. Hay precandidatos, creo que hemos sumado 5 últimamente, pero siguen siendo personajes regionales. Y dentro de esos personajes regionales resulta que tampoco tiene ningún consenso. Creo que el mayor liderazgo regional fue Camacho, pero que tampoco pudo proyectarse como una alternativa nacional. Ese es el drama de Santa Cruz. Y cuando ahora los liderazgos asumen gestión pública, resulta que la embarran. Es decir, corrupción en la alcaldía, corrupción en la gobernación. Si ellos mostraran que tienen una nueva casta política eficiente en la administración, creativa, que hacen rendir sus propios recursos como lo hacen en la administración privada, te podría dar la razón. Pero de momento no es que aparece un ministro acá como los ministros que has nombrado, pero después de Banzer se acabó el liderazgo cruceño, me parece. Bueno, dejemos ahí la discusión, Cachito. Muy bien. Pasemos entonces a otro tema que tiene que ver con la deuda externa. Tú decías que se está pagando cumplidamente la deuda externa, pero con montos muy altos. No, solo unos datos. Cacho, te ruego que te alistes con las declaraciones de Evo Morales, que siempre son puntillosas. Un informe oficial estima deuda externa que de enero al 18 de septiembre, hasta hace poquito, Bolivia pagó más de $1.000 millones por concepto de deuda externa. 1.000 millones. ¿Sabes cuánto tenemos en efectivo en el Banco Central? Como 100 millones, ¿no? O sea, 10 veces más nuestra deuda externa, nuestra reserva monetaria hemos pagado de deuda externa. Cada mes, ahora lo que queda este mes, más de 100 millones, 114 millones de dólares que hay que pagar este mes. Es decir, todo lo que hay en el Banco Central para la deuda externa. ¿Y por qué el gobierno es tan puntual con la deuda externa? Porque apuesta a cubrir los déficits que tienen con deuda, pero tampoco lo está logrando. Ese es el drama del gobierno. Y el drama nuestro, cuando se vaya este gobierno, dejará una abultada deuda externa, un menos, ¿no? El saldo en rojo, lo que hay que pagar. Entre otras cosas, a los chinos, ¿no? A los chinos hay que pagar. Ya estamos pagando, por ejemplo, los 500 millones que prestó el Exim Bank de China para
el Mutum, y el Mutum, ya dijeron ayer que no se inaugura en septiembre, definitivamente no en septiembre. Y así pasan los meses, pasan los años, y lo único que crece, la deuda externa. Sí, ¿cuánto será la deuda interna? Porque se completa el servicio de la deuda con lo que se presta el gobierno, por ejemplo, el Banco Central, y a veces se utiliza otros fondos nacionales, dineros de la gestora pública. Hay que contabilizar también ese tema de la deuda interna, porque sumando, estamos varias generaciones de bolivianos que no han nacido todavía, ya con una deuda sobre sus espaldas. Hay que ver, porque te acordarás, Amalia, hace muchos años también estábamos en una situación parecida y se planteó este programa famoso del HIPIC, que era una condonación masiva de deuda pública de países que estaban en proceso de desarrollo, tercermundistas, y que se dio esa posibilidad, ¿no? Ojalá aparezca esto. Hace unos días el Banco Central de Estados Unidos, allá le llaman la Reserva Federal, ha decidido aumentar un poco bajar la tasa de interés, apuntando a que vienen otras 2 rebajas más que van a bajar el costo del dólar a nivel global y van a posibilitar de que haya más posibilidades de crédito para los países. ¿Por dónde pasa eso, Amalia? Por eventualmente hacer acuerdos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, cosa que el presidente ha dicho que ni se nos ocurra, porque eso no va a pasar, el tratar de hacer algún acuerdo, sobre todo con el FMI. Así que, si aparece esa oportunidad, quizás la veamos pasar y no hagamos nada por la postura ideológica que tiene el gobierno actual. Bueno, paso al tema político. Cacho, me llamó mucho la atención el apuro de Evo Morales por irse, y puso como pretexto sus peces, ¿no? Cultiva tambaquí, tiene unas piscinas ahí y se ha vuelto empresario. Hoy es un empresario del pescado, pero no tiene NIT, nunca ha pagado impuestos, particularmente. Qué feliz, ¿no? Ayer entré a las oficinas de impuestos nacionales. Qué terrible es, ¿no? Entras a impuestos nacionales y empiezas a temblar, no sé, da más miedo impuestos nacionales que entrar al Ministerio del Gobierno. Es terrible. Toda la gente que entra con una nota te llama impuestos nacionales y empiezas a ver, ¿ahora qué hice o qué no hice? Y las multas, no hay derecho a apelación, nada. Bueno, eso digo porque Evo Morales no tiene que padecer los miedos de los ciudadanos entrando a impuestos nacionales, no paga impuestos, pero es empresario. Tiene como 7 piscinas, parece, de cultivo de... ¿A quién venderá? ¿Cómo será? Bueno, un diputado de Comunidad Ciudadana dijo, no, eso no es empresario, eso es lavado de dinero. Porque recordó que en enero, alrededor de las piscinas donde tiene el tambaquí Evo Morales, se encontraron 7 fosas de maceración. Ahí cerquita. ¿Cómo es que no las ve? ¿Cómo es que no las denuncia? Esa es la sospecha. ¿Qué otras cosas dijo Evo Morales? Ha tenido una actitud tremendamente extraña, salvo que se explique por un interés ahí de no terminar de su misión política, que era eventualmente generarle un enorme perjuicio al gobierno de Luis Arce. Me explico mejor. Dijo, por ejemplo, que el plazo, el ultimátum de 24 horas, no eran de 24 horas, eran de 48 horas, ¿no? Y que no era necesariamente para que en este plazo, en este ultimátum, cambie de ministros, sino para que atienda necesidades importantes, como por ejemplo la provisión de combustible. Cuando se refirió al tema del cambio de ministros, dijo, es para que en realidad mejore el desempeño del gabinete del presidente Arce. Y finalmente dijo que si bien se mantiene esta decisión de un bloqueo nacional de caminos a partir del lunes 30 de septiembre, este jueves, vale decir mañana, va a haber una evaluación del Estado Mayor del Pueblo
junto con los dirigentes del evismo para ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Si se ratifica esa medida o se cambia y se espera alguna otra señal de parte del gobierno, ¿no? Entonces, ahí está la cosa, está en esa dinámica está una especie de autocorrección por parte del gobierno. A propósito del bloqueo de caminos, bueno, no creo que Evo Morales vuelva al bloqueo de caminos, creo que no tiene ya ninguna gana, pero es importante mencionar que los bloqueos que se desarrollaban en la ruta La Paz-Copacabana se han levantado y no quedaba otra. Yo creo que David Mamani fracasó en un intento de generalizar bloqueos de caminos campesinos liderizados por los ponchos rojos de Achacachi. Ha reducido su demanda a intentar recuperar la sede campesina de la Federación de Campesinos Tupac Katari, que está en San Pedro, de tal modo que está intentando reorganizar a su gente para poder bajar en una marcha desde el Alto hasta San Pedro, y ahí habrá enfrentamientos porque están los Tupac Katari del gobierno protegidos por la policía y por el propio Ministerio de Gobierno para no ceder esas oficinas sindicales. Bueno, en eso terminó esta aventura que ha marcado septiembre como un mes muy convulsivo en el país. Cacho, vamos al último tema, Wilfredo Chávez, ¿te parece? Sí, Amalia, sabiendo que Wilfredo Chávez fue de las pocas personas vinculadas directamente a Evo Morales que ejerció un cargo alto en el actual gobierno. Hay que recordar que Wilfredo Chávez es una especie de abogado personal de Evo Morales, le atiende y le atendió varias disputas legales en el último tiempo, y que quizás por esa confianza que se tienen, seguramente el presidente accedió a que sea nombrado Procurador General del Estado. Fue a los pocos días que asumió Luis Arce, le tomó juramento a Wilfredo Chávez. Ya de procurador sí tenía algunas críticas, tenía algunas cosas que lo distanciaban, digamos, de la línea gubernamental, y finalmente terminó saliendo. Quien asumió su cargo fue el que era ex viceministro de Justicia, don César Siles, digamos, la segunda autoridad después de Iván Lima en el Ministerio de Justicia. Y a partir de ese momento comenzaron a aparecer varias cosas que son presuntas irregularidades cometidas por Wilfredo Chávez. La última es que ha contratado abogados con una cantidad grande de dinero, son más de 10 millones de bolivianos, parece que con irregularidades, y entonces lo están sometiendo a una auditoría, pero ya el actual procurador ha dicho que va a ser sujeto a un proceso penal por malversación, por malos manejos económicos y, por supuesto, por un daño económico al Estado. La denuncia es que ha privatizado la defensa del Estado, y tiene razón. Ha contratado bufetes privados de abogado para que asuman la defensa del Estado boliviano frente a los arbitrajes internacionales de las empresas extranjeras afectadas por medidas de los sucesivos gobiernos, gobierno de Evo Morales y de Arce Catacora. Y tiene razón, 11 contratos para abogados que se han comido casi $2 millones. Claro, Cacho, $2 millones, ¿no? Tú te puedes imaginar $2 millones en abogados, ¿no? Cuando al mismo tiempo la Procuraduría tiene un ejército de abogados que cobran sueldo todos los meses. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Me llama la atención que se pelean con el evismo y aparecen todos los evistas corruptos, ¿no? El gobernador de Potosí, ahora el procurador, es decir, fuiste evista y ahí te salta toda la corrupción. Si no eres evista, se tapa todo. Pero son funcionarios del actual gobierno, por favor. Este gobierno no sabía, Arce, que su procurador estaba contratando bufetes privados en hechos que son muy importantes y que el presidente los tiene que conocer
como son las demandas internacionales por nacionalizaciones, normalmente por nacionalizaciones, por expropiaciones, etcétera, etcétera. ¿No sabía Arce que su procurador estaba contratando bufetes privados? Solo lo denuncian porque es evista, pero si no era evista siguen corriendo los contratos. ¿Cuántos habrán, Cachito, el día que se vaya este gobierno? Yacimientos va a ser una caja de Pandora de inmensa dimensión, ¿no? Por la cantidad de millones de dólares que maneja esa entidad, ¿no? Solo en subvención, 1.700 millones de dólares, te puedes imaginar. 1.700 millones de dólares, más que el pago de la deuda externa. Entonces, deben haber unos contratos, deben haber unas cosas, unos hoyos negros en la administración pública terrible. Pero si se mantienen leales al gobierno, no los investigan. Pero si rompen con el gobierno, están fritos. Ahora, y qué bien que estén fritos, que los friten, Cachito. En la Procuraduría trabajaba la hija de Evo Morales, que habrá sido de esta chica, ¿no? Sé que el novio estaba lanzando piedras contra los evistas, o más bien contra los arcistas, perdón. El novio estaba en la marcha y lanzando piedras contra los arcistas. Bueno, esa es la historia. Ha ocurrido ayer un pasaje que muestra con mucha claridad el grado de hipocresía, de cinismo político en torno a este tema de la corrupción. Te acordarás, Evo Morales dijo, hay que cambiar a estos ministros corruptos, narcos y drogos. ¿Qué hizo ayer el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño? Dijo, te desafío, nos sometamos a una prueba antidoping. Y se fue a una institución pública que hace este tipo de pruebas y dijo, aquí mostrando su certificado, aquí está, yo no soy drogodependiente, así que tú ahora tienes que hacer desaparecer tus denuncias porque a mí esto no me llega. Pero Evo Morales quizás en su discurso no individualizó, al generalizar, tocó a todos, pero Edgar Montaño pues no tiene nada que ver con el tema de drogadicción, está en el otro lado, está señalado por temas de corrupción. Si no, acordémonos pues lo que ocurrió con la doble vía Sucre y Amparaes, los milloncitos que depositaron en un hotel de Sucre, ¿no? Entonces, lamentablemente, Amalia, no hay todavía una prueba contra la corrupción, ¿no? O sea, no hay un método para que te inyecten o te saquen sangre y te digan, usted había sido realmente corrupto, ¿no? Entonces, Montaño cree que se pasa de listo, pero sabemos que no ha sido él señalado por temas de narcotráfico o de consumo de drogas, ha sido señalado por temas de irregularidades y de presunta corrupción. Y ahí, lamentablemente, no hay prueba que pueda señalar, sacando sangre, que uno tiene estos niveles de corrupción. Cacho, pero fíjate a dónde ha llegado el actual gobierno y la pugna con Evo Morales. Se están mutuamente diciendo que son unos drogadictos, que son unos consumidores. Es muy grave, es muy grave. El gobierno lanza la acusación en general, dice, bueno, a ver, saquen a esos ministros, no solo por encubridores del narcotráfico, sino que los acusa de ser narcotraficantes y ser consumidores de droga. Los acusa a los ministros. Es decir, mínimo una acusación de difamación para que Evo Morales pruebe lo que está diciendo. Es muy grave. Pero es más grave la respuesta de Montaño, porque le está diciendo a Evo Morales, tú eres un consumidor de droga. Clarito, Cacho. Ya, ¿qué más? Aquí está mi prueba, ahora tú. ¿Por qué lo desafía? Lo está acusando de ser un drogadicto. Mira, esta es la primera acusación pública y fuerte y clara.
Pero el rumor viene de hace años, ¿no? Que yo lo vengo oyendo hace mucho tiempo. Pero esta es una acusación frontal. Y Evo Morales tiene que decir algo. Le exijo que diga algo. Sí, sería bueno que haga la prueba. Ahora, lo que sí va a ocurrir es esta permanente pugna, no se sabe hasta cuándo a estas alturas del partido, en el que se va a intentar desgastar, descalificar, desacreditar lo que más pueda, ¿no? Está clarísimo que vamos a estar en esto mes tras mes, semana tras semana, porque si eventualmente mañana el Estado Mayor del Pueblo evista, ratifica los bloqueos de caminos a partir de lunes, otra vez los que no tenemos vela en el entierro, a ver qué va a pasar, si va a perjudicar, si va a haber clases, si no va a haber clases, si van a haber viajes, no van a haber viajes. Todo por esta pelea que tienen estos dos grupos que lo único que quieren es poder. Lo único que están pensando es poder político y poder económico, nada más. Y al medio está el país incendiándose, con crisis económica, con falta de esperanza. Así están las cosas, Amalia. Bueno, Cacho, y nos vamos entonces. Será hasta la próxima edición. Ha sido un gusto compartir contigo y con todos los amigos que nos siguen. Hasta la próxima. Cacho. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.